Biblia en el libro de Lucas. Los que han estado siguiendo las enseñanzas sobre principios del reino, ¿qué capítulo cree usted que vamos a leer una vez más? 12. Capítulo 12, versículo número 31 del libro de Lucas. Hemos estado ministrando sobre principios del reino. Hemos hablado sobre la ciudadanía del reino. Hemos hablado sobre la constitución del reino. La semana pasada hablamos acerca de traerle nuestras primicias al rey. Y el día de hoy vamos a continuar estas lindas enseñanzas hablando sobre el lenguaje o idioma del reino de Dios. Por favor, diga conmigo lenguaje. Diga conmigo idioma. El reino de Dios tiene su lenguaje. El reino de Dios tiene su manera de comunicarnos entre nosotros mismos y también con nuestro Dios. Es necesario que conozcamos y tengamos la convicción que pertenecemos al reino de Dios. Es necesario que pertenecemos como ciudadanos al reino de Dios. Es necesario que reconozcamos que lo representamos como embajadores y que tenemos la constitución del reino de Dios. Pero lo que es cierto en lo natural es cierto en lo espiritual. Todo país, todo reino tiene su propio lenguaje. Sería ilógico, ponga atención en esto, sería ilógico que los Estados Unidos enviara un embajador, póngale usted, a Brasil, y que a la hora de que el embajador empiece a hablar, en lugar de hablar inglés, empiece a hablar en chino. ¿Qué causaría entre la gente? Confusión. Van a preguntar: oiga, ¿usted de qué país viene? De los Estados Unidos. ¿Pero por qué está hablando chino? Si usted viene de los Estados Unidos, ¿cuál es el idioma, el lenguaje de los Estados Unidos? Inglés. Ese es el lenguaje oficial. Ahora, es cierto que algunos estados donde los hispanos nos hemos multiplicado han querido cambiarlo, ¿verdad? Que ahora sea el español. Pero, mi amado hermano, el lenguaje oficial de los Estados Unidos es inglés. ¿Cuál es el lenguaje oficial de México? De Guatemala, de Honduras, de China, de Japón, de Rusia, Russian, cada país. Entonces, mi amado hermano, entendiendo esa lógica tan básica, necesitamos nosotros identificarnos con el lenguaje del reino de Dios, y de ahí la importancia de aprender estos principios el día de hoy. Si usted puede también leer acá en la pantalla, ya que vamos a estar proyectando los versículos. Dice Lucas 12:31: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que ustedes necesitan. Necesito enfatizar de que muchas veces confundimos lo que necesitamos con lo que queremos. Una cosa es necesitar algo y otra cosa es querer algo. Yo le puedo garantizar que la mayoría de ustedes que están al alcance de mi voz no necesitan otro par de zapatos. Y es más, le digo esto: si usted está en la necesidad de otro par de zapatos, venga con nosotros. Yo le voy a sembrar unos bonitos pares de zapatos. Pero la realidad es de que no lo necesitamos. De repente, cuando salimos a la tienda y adquirimos otro par, no es por necesidad, es porque queremos otro par de zapatos. Y así como eso, puedo darle diferentes ejemplos. Y muchas veces, mi amado hermano, nos ofendemos con Dios porque de repente queremos algo, y porque Dios no nos lo da, lo confundimos con una necesidad. ¿Está conmigo? Lo que Dios promete es que si le buscamos, Él se asegurará de que todo lo que necesitamos Él nos lo va a dar. ¿Está conmigo? Ahora, voy rápido porque esta es mi introducción. En el capítulo 10 de Marcos
regresamos a la escena donde los niños quisieron acercarse a Jesús, los discípulos se lo quisieron impedir, pero Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, el reino de Dios. Y luego el Señor concluye diciendo: el que no sea como uno de estos niños nunca entrará al reino de Dios. Tenemos que ser como niños. Hemos dado el ejemplo que una de las características de un niño es su inocencia. ¿Se recuerda? Ellos lo creen todo. Cuando Marita tenía 4 años y su papá Leonel le decía: te voy a llevar a Disneylandia, ¿qué hacía Marita? Le creía. Y sí la llevó, ¿verdad? Ay, claro que sí. Los niños lo creen, pero otra característica de los niños, ¿sabe cuál es? Que son enseñables. Ay, qué bonito eso. Son enseñables, son moldeables. Mire. ¿Cuántos de los que estamos acá venimos a los Estados Unidos ya de adultos? Póngale de 20 años para arriba. Ok. ¿Cuántos de los que llegaron acá de 20 años para arriba ya adoptaron el inglés y lo hablan ya bien? Mire, usted no me deja mentirle. Ustedes que vinieron ya de adultos y trajeron a sus niños pequeños, tal vez de 5 años, tal vez de 7 años, los metieron a la escuela, ¿verdad? ¿Qué sucedió con esos niños en un año en cuestión de lenguaje, en cuestión de aprender el inglés? Ya no le hablan español, ¿verdad? Antes, mamá, ahora, mom. Ay, ¿qué le pasó? En un año lograron absorber el lenguaje y ahora lo hablan fluido. Y cuando le preguntamos a los papás: oiga, ¿y cuántos años tiene usted de estar acá? No, yo ya tengo 20 años. ¿Y habla inglés? ¿Cuál es el razonamiento que usamos, por no decir excusa? Decimos: no, pues es que uno ya viene a trabajar, ya las preocupaciones de la vida, ya. Entonces lo que estamos diciendo es de que ya nos cuesta aprender. Nos cuesta aprender por las preocupaciones de la vida, porque ahora nos tenemos que preocupar de cómo darle de comer a la marimbita. ¿Está conmigo? Pero los niños no tienen otra cosa más que aprender. Les digo una cosa: Jesús dijo que el que no se haga como niño no puede entrar. En nuestro espíritu no solamente tenemos que ser inocentes para creer, sino que también tenemos que ser humildes para aprender. Por favor, mira al que está a la par suya y dígale: hay que aprender esta tarde. Dígaselo, por favor. Hemos mencionado la definición entre el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de Dios refleja los principios que rigen el reino, sus principios, sus mandamientos, sus leyes. Mientras que el reino de los cielos es una atmósfera de gloria, donde el Señor ha invadido, ha impactado la dimensión terrenal. Más que un lugar geográfico, es una atmósfera de gloria. Hemos establecido claramente, según Romanos 14:17, que el reino de Dios no consiste en comida, no consiste en bebida, sino que consiste en llevar una vida de paz, de gozo, de justicia en el Espíritu Santo de Dios. Usted va a recordar que cuando hablamos acerca de los embajadores, nuestro hogar representa una embajada del reino de Dios. Cuando la gente entra a su hogar, ¿qué es lo que hay en ese ambiente? ¿Qué es lo que hay en esa atmósfera? Hay gozo, hay paz, hay justicia del Espíritu Santo. Le tengo buena noticia: su embajada representa el reino de Dios. Y si cuando la persona entra encuentra contienda, pleito, gritería,
blasfemia y maltrato, estamos representando otra embajada. ¿Está conmigo? Muy bien, voy rápido porque esta es mi introducción. El conocer los principios del reino nos ayuda, en primer lugar, porque nos da identidad. En segundo lugar, nos enseña los principios de honra y de paternidad. En tercer lugar, nos saca de una mentalidad religiosa a una mentalidad de reino y de autoridad. Causa que ejerzamos el ministerio quíntuple fuera de las cuatro paredes. Ya nos quitamos de la mentalidad que la única manera de servir a Dios es en el púlpito. No, si tú eres un hombre de negocio, una mujer de negocio, un empresario, tienes el ministerio y lo podemos ejercer fuera de estas cuatro paredes. Dicen amén los empresarios. Muy bien. 5. Causará que la venida de nuestro rey se acelere, ya que la escritura dice que es necesario que este mensaje del reino sea predicado en todo el mundo, según Mateo 24:14. Entonces, las enseñanzas del reino no causa que la gente se enfoque solamente en la tierra, sino que causa, mi amado hermano, que el ver a nuestro rey sea algo más acelerado. 6. Nos da una visión presente y no una visión de escapistas o de fatalistas. 7. Nos ayuda a cambiar nuestra mentalidad de oveja a una mentalidad de ciudadanos, según Salmo 22, 23 y 24. 8. Facilita el evangelismo, ya que está basado en un estilo de vida y no solamente de palabras. Anoche yo me quedé, salí de una reunión bien inquieto, y le voy a decir por qué. Porque estábamos hablando con una familia entre nosotros y a la par había otra familia. Cuando ya nos despedimos e íbamos saliendo, el que estaba a la par le dice a la persona que estaba con nosotros: oiga, ¿me regala una tarjeta de ustedes? ¿De usted? Todavía estoy con la curiosidad de que para qué la quería. Pero note por favor, estábamos hablando sobre el reino. ¿Qué escucharía esta persona que le inquietó a decir: yo necesito contactar a esa persona? Es impresionante, ¿no? Ahí después voy a averiguar qué es lo que quiere la persona, y él ya sabe quién soy, quién es. Mateo 13:12 dice: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Uno de los principios del reino es de que lo que tenemos lo tenemos que usar, y si no lo usamos se pierde. Por favor, ayúdeme esta mañana. Mira el que está a la par suya, dígale: lo que tienes lo tenemos que usar. Dígale, especialmente si es dinero, usa tu dinero. Aleluya. 18, versículo 18. Escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. La semilla que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Una vez más, levante su mano derecha, póngala sobre su pecho y declare conmigo: yo no voy a dejar que el maligno me robe esta semilla del reino de Dios. Amén. Muy bien. Jesús utilizó de 15 diferentes parábolas para enseñar sobre los principios del reino. Entre ellos está la parábola del sembrador, de la cizaña, de la semilla de mostaza, de levadura, del tesoro escondido, de la perla, de una red, de tesoros nuevos y viejos, los dos deudores, el contrato de los siervos, los dos hijos, los labradores, la fiesta de boda, las 10 vírgenes y los talentos. En cada una de estas enseñanzas él decía: el reino de Dios es semejante a, y procedía en dar a conocer la historia, la parábola, una enseñanza celestial del reino, utilizando ejemplos terrenales para que la gente le pudiera atinar.
para concluir mi introducción, lo que compone un reino. Necesitamos un rey, necesitamos un territorio, una constitución, un ejército, ciudadanos. En el reino se maneja la economía, la educación y un lenguaje, un idioma. Y un reino es representado por embajadores. Dicen amén los embajadores. Muy bien. Habiendo dicho todo eso, yo quiero pedirle que usted vaya conmigo a 1 Corintios 1:10, porque quiero hablarles esta mañana sobre el lenguaje, el idioma que se debe de manejar en el reino de Dios. Creo que usted va a ser muy bendecido con esta enseñanza. En 1 Corintios 1:10, yo le leo de la Reina Valera. Dice: os ruego pues, usted lo puede leer acá arriba conmigo. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice ahí? Que habléis todos una misma cosa. ¿Qué es lo que todos debemos de hablar? Una misma cosa, dice la Reina Valera. Y que no haya entre ustedes disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Regularmente, ¿qué es lo que divide? Aparte de leyes, pero regularmente, ¿qué es lo que divide a un pueblo de otro pueblo? Yo se lo digo: el lenguaje. El lenguaje. Usted va a recordar que en Génesis capítulo 11, la Biblia dice que hubo un tiempo donde todos los habitantes de la tierra hablaban un solo lenguaje. ¿Se recuerda usted? Un solo idioma. Todos, había una unidad en lenguaje. Pero ¿qué sucedió? Los hombres decidieron querer ser más inteligentes que Dios. Entonces dice la Biblia que descendió Dios y vio lo que estaban haciendo. ¿Y qué decide hacer Dios? Confundir su lenguaje. Confundir, cambiar el lenguaje para que ahora, escuche bien, ya no se pudieran comunicar. Porque la intención de lo que estaban haciendo no era de Dios. No era de Dios. Y por muchos años se ejerció eso. Gracias a Dios, en el libro de Hechos, capítulo número 2, mire usted, dice que en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y que empezaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les diese que hablasen. Dice que en la fiesta venían muchos de diferentes lugares hablando diferentes lenguajes, pero cuando escucharon a este grupo de personas hablar lenguas, les entendían. Les entendían. Miren, entendían lo que estaban declarando, así diciendo, y decían que glorificaba a Dios. El lenguaje del reino de Dios es un lenguaje que glorifica a Dios. Aleluya. Bueno, usted necesita ayudarme esta mañana. Mira el que está a la par suya y dígale: nuestro lenguaje debe de glorificar a Dios. Nuestro lenguaje debe de glorificar a Dios. Permíteme hablarle ciertas cosas elementales, pero nos ayuda en la palabra de hoy. Según el diccionario, el lenguaje, el idioma, es la capacidad propia de un ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de un sistema de signos orales y escritos. Es la habilidad del ser humano de poder expresar sus pensamientos, sus sentimientos por medio de verbalmente o con señas. Diga conmigo: lenguaje. Ahora, mencioné que todo reino o nación tiene su propio lenguaje, idioma. Este es expresado verbal, escrito o por señas. El reino de Dios tiene su lenguaje también. Ahora note,
ah, muy diferente al lenguaje terrenal. El lenguaje del reino de Dios no se aprende en una escuela donde le van a decir, a ver, la A se pronuncia ah, ah. No es ese tipo de lenguaje terrenal, es un lenguaje espiritual. Oh my God. Es un lenguaje, mi amado hermano, donde abrimos nuestro espíritu. We open up our spirit, para que el Espíritu de Dios en cuestión de segundos pueda inyectar en nuestro espíritu el conocimiento, la convicción de los pensamientos de Dios. Porque en el reino de Dios, mi amado hermano, el lenguaje es espiritual, ya que nuestro Dios es espíritu. No. Pero mire, voy empezando, así de que vamos a ir viendo esto. Una pregunta. ¿Un lenguaje es lo mismo que un dialecto? Un lenguaje es diferente que un dialecto. Ahora ponga atención. ¿Qué es lo que establece que un grupo de palabras se establezca como un lenguaje? El lenguaje es compuesto de su propio grupo gramático. Tiene estructura y alfabeto. Tiene estructura. ¿Le puedo compartir cuál es la estructura del lenguaje del reino de Dios? ¿Los quiere conocer o no? Qué bueno que vino esta mañana. ¿Sabe usted cuáles son los componentes del lenguaje del reino de Dios? Número 1, fe. Número 2, sabiduría. Y número 3, dominio propio. Muéstreme una persona que habla con fe, habla con sabiduría, habla con dominio propio. En otras palabras, sabe también cuándo callar su boquita. Con el dominio propio. Muéstreme una persona con esos 3 elementos en su vocabulario, en su expresión, porque el lenguaje es una expresión de pensamientos y de sentimientos. Todo lo que sale de esta linda boquita, sea pequeña o sea grande, está reflejando nuestros pensamientos, está reflejando nuestros sentimientos. Es un poco difícil creerle a una persona que diga algo y luego diga, I didn't mean it. No, lo que dije no lo sentí. No. Estás expresando tus pensamientos, estás expresando tus sentimientos por medio de lo que estás diciendo. Entonces, si hay un ciudadano del reino de Dios, ponga atención, lo que piensa, lo que siente debe de ser fe, sabiduría, dominio propio. Ahora, ¿qué es un dialecto? En el habla popular, la palabra dialecto también suele referirse a una lengua minoritaria, a una lengua autóctona, a una lengua no escrita o a una variante sin prestigio. Regularmente es derivado de un lenguaje o idioma popular. Entonces, póngale, ¿cuál es una de las lenguas populares en el mundo? A popular language. Which one? Inglés, español, francés, italiano. Son lenguas populares. ¿Qué es un dialecto? Un dialecto es un idioma que se desarrolla de palabras de un lenguaje popular. No.
Sí, dice, ¿y esto qué tiene que ver con el reino de Dios? ¿Sabía usted que en el reino de Dios hay personas que hablan dialecto? De repente en algunas palabras que usan pareciese ser que es el vocabulario, el lenguaje del reino, pero no tiene estructura. Están pescando. Mientras que el ciudadano nacido de nuevo en el reino de Dios, que tiene fe, sabiduría, dominio propio, se mueve con facilidad en el lenguaje del reino de Dios, en el lenguaje popular del reino de Dios. Por favor, mira al que está a la par suya, dígale: no hables dialecto, habla el lenguaje del reino. Espero que esté agarrando esto. Ahora escuche. ¿Cómo es que se aprende un nuevo lenguaje? ¿Se recuerda cómo es que usted aprendió a hablar el español o el inglés? ¿Sí se recuerda? Si usted se recuerda, arrepiéntase por ese espíritu de mentira, porque no nos recordamos. Éramos babies, pero miramos de los otros babies. ¿Cómo es que un bebé aprende su lenguaje? Regularmente, ¿cuál es una de las primeras palabras que un bebé aprende? Mamá, papá. Ahora note, por favor, capte esto, porque mi amado hermano, mire, yo le estoy creyendo al Espíritu de Dios de que esta enseñanza y palabra va a penetrar su espíritu de tal manera, mire, que va a causar una revolución en la manera que pensamos, sentimos y hablamos. Y usted lo va a ver. ¿Cuál es la primera palabra? Papá. Ahora, note. Cuando el bebé o la bebé, la primerita vez, usted le está cambiando el pamper y usted está hablando sobre ellos, ¿qué es lo que la mamá está diciendo? Ay, qué linda, mamá, mamá, mamá. Cuando aquel bebé por primera vez dice mamá, la mamá y dice papá. Mire, los papás nos alegra. Pero aquí entre nos, ¿cree usted que el baby conoce y sabe lo que está diciendo? Su cerebro está repitiendo, está siendo programado. ¿En qué momento aquellas palabras empiezan, mi amado hermano, a tomar sentido? ¿En qué momento? No piense mucho, yo se lo voy a decir. Cuando el niño o la niña, ya después de varias veces, papá, a ver, mire, papá, papá, ya se señala de esa palabra, lo que esa palabra, ¿a quién se está refiriendo? Mamá, mamá. Y después de un tiempo le decimos a los niños: a ver, ¿dónde está? Papá, papá. Porque hubo una identificación de lo que estaba diciendo con la persona. Empieza a buscar a un barbudo. Y al principio, solo porque cualquiera que tenga barba dice: ahí está. Pero llega un momento donde hay una identificación, donde ahora lo que se dice está relacionado con alguien, con algo. Silla, micrófono, micrófono.
no consiste solamente en repetir la palabra, consiste en que la palabra tenga sentido. Te digo una cosa, como niños estamos aprendiendo, y sí van a haber momentos en el caminar, especialmente cuando empezamos a caminar, que solamente vamos a repetir lo que escuchamos. Cristo me ama, Cristo me ama. Pero va a llegar un momento donde esa palabra, mi amado hermano, va a tener un sentido espiritual en tu vida y va a producir una convicción plena, que cuando declares la palabra no van a ser solamente repeticiones vanas como un loro, sino que lo vas a hacer con una convicción plena, que lo que estás diciendo está causando un impacto en el ambiente espiritual. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. Fuerte. Ahora, mire, el hecho que una persona conozca ciertas palabras de otro lenguaje no significa que ella se pueda comunicar. No significa que ella tenga comunión con que ella tenga comunión con los que hablan ese lenguaje. Una persona, permítame usarle el lenguaje de inglés. Usted puede conocer ciertas palabras. ¿Cómo se dice carro en inglés? Car. ¿Cómo se dice silla en inglés? ¿Cómo se dice cielo en inglés? Cielo. Sky. Mire, le estoy enseñando aquí a los que hablan inglés. But it makes sense. Ok. ¿Cómo se dice carro? Car. ¿Cómo se dice silla? Chair. ¿Cómo se dice cielo? Sky. Ok, ahora usted conoce 3 palabras de inglés. Ahora yo vengo con usted. Hey Roger, how you doing, man? How's the family? Él me puede decir car. Hey, so how's work? How's everything? Oh, chair. El hecho que conozca ciertas palabras no significa que se puede comunicar. ¿Por qué es importante conocer este principio en el lenguaje del reino? Porque hay ciertas personas, miren, en primer lugar, que solamente están en el nivel de repetir, pero hay otros que porque, miren, y lo más tremendo es de que, miren, hay personas que ni siquiera vienen a la iglesia, pero cuando usted habla con ellos, mire, dice, hey, hermana, ¿cómo está? ¿Qué es lo que usted piensa automáticamente? Oh, usted también es cristiano. Peor si le dicen, hermana, Dios le bendiga. Inmediatamente, ¿qué le preguntamos? Oh, ¿a qué iglesia va usted? Oh, ninguna. Pero como he escuchado que así hablan entre ustedes, pero a esa misma persona que le dice, hola hermana, ¿cómo está? Y usted le dice, estableciendo el reino de los cielos acá en la tierra y declarando que aquello que yo hablo será hecho, llamando a la existencia lo que no es como que si fuera. ¿Sabe cómo se queda esa persona? ¿Qué me dijo? ¿Qué lenguaje es ese? No nos entienden porque es un lenguaje diferente. ¿Está conmigo? ¿Está aprendiendo algo? Ay, qué bueno. Ok, sigamos. Este está tremendo. Este sí que está tremendo. Hay una diferencia entre el lenguaje religioso y el lenguaje del reino de Dios. You're gonna like this one. Hay una gran diferencia. Y le digo una cosa, y no es culpa nuestra, porque así nos han enseñado.
pero muchas veces adoptamos un lenguaje evangélico. Acabo de dar un ejemplo. Hermano, hermana, Dios le bendiga. Aleluya. Y algunos, mi amado hermano, piensan que entre más estiran el aleluya, uy, tan espiritual. El lenguaje religioso es diferente al lenguaje del reino. ¿Quiere conocer la diferencia? ¿Quiere conocer la diferencia o no? Bueno, el lenguaje religioso, según las enseñanzas de Jesús, es un lenguaje, es una repetición de palabras vacías, sin sentido. Jesús dijo: de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. Usted puede decir aleluya con sus labios, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Eso se torna y cae en la categoría de un lenguaje religioso, hueco, sin sentido, que el diablo se le puede aparecer y usted puede decir aleluya de miedo, pero como es hueco, sin poder, vacío, no va a causar nada. Mientras que el lenguaje del reino, uy, Señor amado, mire, dijeron en Mateo 7:29 dijeron de Jesús: note la diferencia, enseña diferente a los fariseos, porque habla con autoridad. El lenguaje del reino es un lenguaje de declaraciones con convicciones. Por eso es de que Jesús dijo: cuando ustedes oren, no usen palabrería barata que no llega ni al techo. No. Cuando ustedes se acerquen al trono del Rey de Reyes, lo van a hacer con una declaración, aleluya, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino acá en la tierra, hágase tu voluntad así como se hace en los cielos. Note la diferencia. Padre nuestro, no who God is in your life, que estás en los cielos. Una convicción plena, que tal vez no usa muchas palabrerías, como Jesús. Cuando un demonio se manifestaba, ¿qué es lo único que hacía? ¡Hey! ¡Fuera! Salía. Lenguaje del reino, de autoridad, de convicción. Mientras que de repente, hermano, usamos todo palabrerías huecas, sin sentido. Se oyen bonitas, pero no tienen efecto en el ambiente espiritual. ¿Está conmigo? Por favor, ayúdeme. Mira al que está a la par suya, dígale: hablemos con convicción. Hablemos con convicción. Escuche esto, por favor. Esto es tremendísimo. La erronía de un lenguaje: que hablamos, declaramos cosas y esperamos resultados diferentes. ¿Cómo está eso? ¿Sabe qué es lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios? Proverbios capítulo 18 versículo 21. Dice la Biblia que la vida y el poder, la vida y la muerte está ¿en dónde? ¿En el poder de qué? De la lengua. La vida o la muerte, la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Consecuencia de qué? ¿Consecuencias de qué? ¿Cómo? Lo que hablaron. Usted no puede decir:
ya no aguanto a este hombre. Enojón, gritón, panzón y bigotón. Los que tienen bigote están así ahorita. Amén, amén, amén. Usted no puede expresarse así de su amado esposo y luego llegar a casa esperando que sea cariñoso, delgado y rasurado. Le digo una cosa, con nuestras palabras nosotros pintamos nuestro futuro. Nuestras palabras están dibujando nuestro futuro. ¿Cómo se mira tu futuro? Lo pintamos con nuestras palabras. No podemos decir algo, no podemos continuamente estar diciendo soy una infeliz, soy una infeliz, soy una infeliz, soy una infeliz. Ay, la desesperación, ay, me siento sola, ay, me siento. Y luego aparecer, ay, estoy feliz. No. Está en el poder de tu declaración, pero añádele por favor la convicción plena que el Espíritu de Dios nos da para que en el poder de la palabra de Dios podamos cambiar la atmósfera en nuestras vidas. Tenemos la autoridad para hacerlo, aleluya. Como embajadores del reino de Dios, el Señor nos dio la autoridad y dijo: lo que aten acá será atado allá, lo que desaten acá será desatado allá. Poder en nuestra declaración. Power in our declaration. ¿Está conmigo esta mañana? Ahora ponga atención en esto, por favor, porque esto sigue. Este está bueno. ¿Cuántos de los que estamos acá, cuando venimos acá, ya nos tocó que relacionarnos con la sociedad, especialmente acá en Portland, que hace unos años atrás casi ni se hablaba español? Muchos de las tiendas ni tenían rótulos en español, y muchos de los que trabajaban detrás de los mostradores no hablaban español. ¿Cuántos de nosotros tuvimos la mala experiencia de llegar a estos lugares y tratar de hablar en español? Y cuando la persona, ya sea en el banco, en la tienda, en el mercado, en la carnicería, how may I help you? Me da una libra de ranchera, por favor. Excuse me. Usted sabe, ranchera. Pardon me. Esta gente. Y salió enojado de ahí y se fue a quejar. Y nos sentimos ofendidos. Ahora, yo creo que ya le conté a usted mis historias de niñez, algunas de ellas. Ahí le va otra. Yo ya le conté que cuando apenas venimos acá teníamos 7 años. Nos metieron a la escuela. No existía tal cosa como ESL. ¿Sabe lo que es ESL? English Second Language. No había tal cosa. Era aquella cosa de meterte a una escuela con un montón de americanos y la maestra americana o americano hablando el lenguaje del país. ¿Cuál es el lenguaje del país? Inglés. Una de las experiencias que jamás se me olvida era un día estar sentadito escuchando a la maestra y no entenderle nada. Y de repente me dan ganas de ir al baño.
¿Se puede imaginar usted que por no saber decir, may I go to the restroom? May I go to the restroom. 5 palabritas de inglés. Por no saber eso, me tuve que aguantar. Eso quedó grabado en mi alma. No. Ya los perdoné. Pero mire otra. ¿Se recuerda que el domingo pasado le hablé acerca de una experiencia que tuvimos donde nos pusimos a pedir dinero de niños? ¿Se recuerda? Esta tienda se llamaba, no sé si todavía existe, 32nd Street Market en Los Ángeles. En esa misma tienda íbamos mis papás a comprar el mercado. Y yo recuerdo que una vez yo fui a comprar un dulce un día y me lo vendieron a cierto precio. Me gustó el dulce, así de que regresé el otro día. Y yo queriendo comprar, me estaban cobrando diferente. Entonces yo queriendo reclamarle, le dije, jamás se me olvida, le dije, I come tomorrow. Lo que yo le quería decir es de que yo había llegado ayer y que me lo habían cobrado a otro precio. Pero yo le estoy diciendo, I come tomorrow. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo vengo mañana. En lugar de decir yo vine ayer, viene mañana. Ahora, me voy a poner a llorar. No, experiencias, pero ponga atención en esto, ponga atención. ¿Qué es lo que muchos hacemos bajo estas circunstancias? Nos aferramos, nos encaprichamos y de una u otra manera queremos forzar nuestro lenguaje en otro país. No se me quede calladito. En lugar de reconocer y decir, wait a minute, estoy en otro país, aquí manejan este lenguaje y voy a hacer el esfuerzo de aprenderlo. Por lo menos saber comunicarme, por lo menos saber cómo pedir ir al baño. Lo básico, por lo menos. Pero mire, ¿qué tiene que ver esto con el lenguaje del reino? Que muchas veces hacemos lo mismo. Venimos de un reino de tinieblas donde se hablaba un lenguaje de muerte, un lenguaje negativo, un lenguaje de pobreza, un lenguaje de enfermedad, un lenguaje de limitación. Venimos ahora al reino de Dios y forzosamente queremos que se hable nuestro lenguaje. En lugar de decir, oh, estoy en otro reino, necesito aprender el lenguaje de este reino. ¿Está conmigo? Mira el que está a la par suya, dígale, hay que aprender este lenguaje. Nos urge aprender este lenguaje, aleluya. Ahora, mire conmigo acá arriba, 1 Corintios 2, 13 y 14. Mire, le dije al principio que este lenguaje es un lenguaje espiritual. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 13, 14. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Dicen amén los espirituales? Todo les suena ridículo, dice, y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Hagamos una prueba. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Usted es espiritual, porque el Espíritu nos está dando la capacidad de poder comprender el lenguaje del reino de Dios. ¿Dice amén? Ahora, este también está rico. Este está sabroso, hermano. ¿Cuántos ciudadanos americanos hay entre nosotros?
Ok, lo voy a hacer de esa manera. ¿Cuántos ciudadanos americanos naturalizados hay entre nosotros? Naturalizados. Ok. Mire, ¿cuál es uno de los pánicos más grandes de las personas que son residentes y ya son, ¿cómo es la palabra? Ya tienen ya son elegibles para ser ciudadanos. ¿Cuál es uno de los temores más grandes? ¿Cómo? ¿El qué? El idioma. De repente no tiene problema en recordarse quién fue el primer presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se llamó? De repente no tiene problemas en recordar cuántas ramas de gobierno hay en el gobierno. 3. De repente no tiene problemas en saber quién es el presidente actual. ¿Cómo se llama? Barack Obama. No tiene usted, no, mire, dice, yo sé esa información. Ay, pero que no me los pregunten en inglés, porque ahí sí me... Y porque el lenguaje de los Estados Unidos es inglés, se lo van a hacer en inglés. No le van a decir cuál es su nombre, le van a decir what is your name. No le van a decir dónde vive, le van a decir where do you live. No le van a decir estudiaste las preguntas, they're going to say did you study the questions. Diga conmigo lenguaje. Diga conmigo examen. Diga conmigo prueba. Porque el otorgarte la ciudadanía, parte del requisito es que conozcas el lenguaje. ¿Te puedo decir algo? Parte del requisito de ser ciudadano del reino de Dios es conocer el lenguaje. Y te puedo decir algo más. Hay exámenes, hay pruebas. Yes, periódicamente el Espíritu de Dios te llama a ser probado para ver si ya aprendiste el lenguaje. Oh, no. Oh, por favor, escuche eso. ¿Y sabe usted en qué momento? Para que usted se identifique y diga, ay, ¿cuándo me dieron el examen que ni me recuerdo? ¿Cuándo fue la última lucha que tuviste? La última tentación que tuviste, la última necesidad que tuviste, el último conflicto que tuviste. Recuérdalo. ¿Lo recuerdas? Ok. En medio de ese conflicto, necesidad, enfermedad, lo que haya sido, examinaron tu lenguaje. Oh, Señor de gloria. Examinaron tu lenguaje a ver si ya aprendiste el lenguaje del reino o si todavía estás hablando el lenguaje del otro reino. Si pasaste por una necesidad económica y volviste a decir, nah, pobre nací, pobre me voy a morir. Reprobaste, compadre. Reprobaste, comadrita. Te están examinando. Que en medio de esos agarrones que a todos nos vienen, mi amado hermano, vamos con una convicción plena, aleluya, a decretar y a declarar el lenguaje del reino de Dios, que no consiste en las circunstancias que estamos viviendo, sino en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. No moriré, sino que viviré y miraré, anunciaré la gloria del Señor, aleluya. Llamo a la existencia lo que no es como que si fuese. Y así sea ridículo para cualquiera, lo voy a hacer. Oh, no.
Ah, 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 ah. Pregunta: ¿cuál es una de las razones por la cual muchos se limitan en hablar inglés? ¿Miedo a qué? ¿Cómo? ¿A qué qué? Miedo a no hablarlo bien. Especialmente cuando lo hablas con alguien que sí lo conoce, te intimidas. Le tenemos miedo a la vergüenza, al ridículo. How about if I don't say it right? Cuando no lo vas a decir así, ay, pero ¿qué tal si no me sale bien? ¿Ha escuchado usted la expresión practice makes perfect? La práctica causa que se perfeccione. ¿Sabe quiénes son los que hoy hablan mejor inglés que hace 5 años atrás? Los que no le tuvieron miedo al ridículo. Fueron delante de los americanos y yeah, I can do that. Yeah, brush, paint. Yeah, give me money. Go to Home Depot. I bring my escalera. I paint the cielo. Eso fue hace 5 años. Hoy ya regresas. Oh yes, I have my estimate right here. Please say I could do that ceiling for you. I'll go to a Home Depot and I'll get my ladder and I could get that done in 24 hours. Give me the money now. Por favor, mire al que está a la par suya, dígale: no tengas miedo de pronunciar las palabras del reino de Dios, aleluya, porque si las declaramos y permanecemos en ella, es cuestión de tiempo, aleluya, donde aquello se hará palpable. Oh, dale fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quitemos el miedo. Pero hay otra cosa. A ver, todos digan conmigo esto o hagan conmigo esto. Hello. Can you roll your R's? You can? A ver. Oh, está mascando chicle. Roll your R's. Oh, good job. Ella es la excepción a la regla de los americanos. Porque la mayoría de los americanos, roll your R's. Pero usted, un hispano, a ver, ahora, ponga atención. Se da cuenta que mire, se da cuenta que cuando alguien adopta un nuevo lenguaje, tiene un acento. ¿Verdad que sí? Y dicen, oh, that's not your real language. You weren't born here, huh? Aunque se pinte el pelo güero, se ponga contactos azules y aparentemente una güera ahí, ¿verdad? Y a la hora de excuse me. Excuse me, do you know where they sell pupusas? Quiero pupusas. Puede tener la apariencia, pero en el momento de abrir la boca uno dice, déjate de cuentos, sos del Salvador, ¿verdad? Ay, ustedes le sacan la risa a un hombre. Pero ponga atención en esto. ¿Qué se requiere? Mire, uno de los desafíos en aprender otro lenguaje es de que, oh, mire esto es tremendo, Wow.
es de que muchas veces queremos decir algo en el nuevo lenguaje, pero la mente que tenemos, la mentalidad, lo está diciendo al revés. No, es que es tremendo esto. Estamos pensando en español, pero queremos hablar en inglés. Y usted se da cuenta que muchas veces la traducción no es literal, porque hay ciertas palabras que en español van al principio, pero a la hora de traducirlo en inglés van de último. Levante su dedito derecho, póngaselo en su cabecita y diga conmigo: es cuestión de mentalidad. ¿Sabe usted quiénes son los que aprenden a hablar en lenguaje fluido? Los que alinean sus pensamientos con lo que dicen. Y otra cosa más, educan su lengua. Santiago 3:2 dice: todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Me dan ganas de llorar. Hermano, es que eso es tremendo. La Biblia dice renovar el espíritu de nuestra mente. La Biblia dice controlen su lengua. Cuando nosotros logremos, mire, renovar nuestra mente y dominar nuestra lengua, alinearla con los principios y la palabra del reino de Dios, ya lo hicimos. Ya no vas a requerir de esfuerzo extra para sacar las palabras, el lenguaje del reino. You know what? Los que hablan su lenguaje no tienen que, ya naturalmente no se esfuerzan. Es natural. Ay, Señor amado. Yo puedo, por la gracia de Dios, estar hablando ahorita en español and all of a sudden start speaking to you in English with no problem whatsoever, porque he acostumbrado mi mente ya y la he alineado con los dos lenguajes. Yo no me levanto todas las mañanas esforzándome, ok, ahora tengo que hablar inglés. Ya es parte de mi vida. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere con el lenguaje del reino. Que tú te levantes, hey, soy ciudadano del reino de Dios. Y caminar en eso, y a la hora de abrir tu linda boquita, la gente va a decir, wow, lo que dijeron de Jesús. Este habla con autoridad. No es uno de esos religiosos con dolor de muela. No, lo que dice, cuando lo dice hasta no es por nada, no es por nada. Una hermanita puso en Facebook que se sentía mal. Le puse: I declare in Jesus' name complete healing and quick recovery over your life. Declaro en el nombre de Jesús sanidad completa y una recuperación rápida. Me escribe de regreso: apóstol, palabras poderosas. Cuando las leí hasta temblé. Diga conmigo: convicción. Convicción. Ya voy a terminar. Lea conmigo, ya esto es lo último. Puse pasajes prácticos, consejos prácticos para ejercer un buen lenguaje en el reino de Dios. Solamente los vamos a leer, no los voy a predicar. Mire, Romanos 10:8 dice: ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en tu boca y en tu corazón. Es la palabra de fe que predicamos. Luego Proverbios 10:19 dice: hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Aleluya. Proverbios 17:27 y 28. El verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Primera de Corintios 4:20. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Proverbios 15:23.
A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Primera de Pedro 4:11. El que habla, hágalo como que en Dios expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea toda la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eclesiastés 10:12. Las palabras sabias traen aprobación, pero a los necios sus propias palabras los destruyen. Proverbio 15:1 y 2. Las respuestas apacibles desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Mateo 12:35 y 36. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien. El mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por último, Deuteronomio 11:18. Póngase sobre sus pies y lo leemos juntos. Deuteronomio 11:18 dice: por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy hoy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está, por favor.